vamos a ponerle que esto es falso. ¿Por qué? Porque básicamente entender que los niños y niñas con estas características lo que tienen es un grado de selectividad, ¿sí? Son selectivos como los adultos. Entonces, básicamente entender que van a abrazar a quienes sientan abrazar, ¿sí? Es así muy simple y cada vez poder enseñarles y demás, aunque sea a saludar y demás, y eso está dado a lo que ellos puedan sentir al momento de abrazar, sentir, y bueno, justamente es eso mismo lo que hace que sean personas selectivas, ¿sí? Hola amigos y amigas, tengan una muy buena bienvenida a esto que es todo sobre autismo y Asperger, y en el día de hoy estaremos viendo mitos y verdades del TEA, ¿sí? En programas anteriores estuvimos desarrollando lo que es el TEA y demás, así que bueno, lo que es el trastorno del espectro autista estaremos viendo estos mitos y verdades, ¿sí? Primero es la alimentación, vamos a ver por el mito número uno, la alimentación. Los niños con autismo, con TEA, no comen, le cuesta comer. Y esto es una verdad, ¿sí? Es una realidad. ¿Y por qué está dado esto? Ante todo por el contexto, ¿sí? Por el entorno. ¿Y esto qué tiene que ver con eso? Bueno, básicamente entender que si queremos justamente que los niños, niñas puedan empezar a comer, básicamente entender que nosotros mismos debemos dar ese ejemplo y consumir lo que ellos están comiendo para sentirse motivados de poder hacerlo, ¿sí? Empezar a tener estos hábitos. Después tenemos lo que es la sensibilidad, hipersensibilidad y hiposensibilidad, ¿sí? Que tiene que ver, hipersensibilidad es exceso de sensibilidad e hiposensibilidad es no sentir o sentir muy poco. Y esto básicamente lo cuento porque es algo que no, por ahí no se conoce mucho, y tiene que ver que hay niños que por ahí no comen o le cuesta por no tener, no ser fuertes los condimentos, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, de niño me costaba, no le encontraba mucho sabor y optaba por ají, por orégano, por sal picante, por cosas que estimularan, ¿sí? En la mayoría de los niños esto no ocurre, en la mayoría por ver quizás que el arroz tenga orégano, que tenga distintas texturas, básicamente hace que se les sea muy difícil, ¿sí? Entender eso básicamente. Y bueno, después con lo que tiene que ver con la hipersensibilidad, por ejemplo, está dada justamente a los distintos sabores que sea lo contrario de lo que me pasaba a mí, ¿sí? Que sea algo básico, que si es una polenta que no tenga salsa, y bueno, básicamente entender y ir cada vez gradualmente ir aplicando nuevos nutrientes, alimentos, porque entender que es algo que padecemos las personas que tenemos el trastorno del espectro autista, que es la alimentación, ¿sí? Y básicamente en programas próximos desarrollaré más sobre esta, y tiene que ver con que cuidemos nuestra flora intestinal y todo lo que hace a eso, y bueno, de muchos probióticos y bueno, justamente de una alimentación cada vez más consciente. Bueno, el mito número 2, mito o verdad, número o 2 que encontramos muy frecuente es que los niños con autismo no abrazan, ¿sí? Y básicamente entender esto, que esto es falso, ¿sí? Vamos a ponerle que esto es falso. ¿Por qué? Porque básicamente entender que los niños y niñas con estas características lo que tienen es un grado de selectividad, ¿sí? Son selectivos como los adultos. Entonces, básicamente entender que van a abrazar a quienes sientan abrazar, ¿sí? Es así muy simple, y cada vez poder enseñarles y demás, aunque sea a saludar y demás, y eso está dado a lo que ellos puedan sentir al momento de abrazar, sentir, y bueno, justamente es eso mismo lo que hace que sean personas selectivas, ¿sí? Y bueno, básicamente es entender eso mismo, y a veces
hasta la misma familia, los padres y demás, con el tiempo es que van teniendo de a poco y bueno, y así gradualmente hasta que empecemos a socializar cada vez un poco más. Bueno, el mito, ¿verdad? Número 3 son las vacunas, ¿sí? Las vacunas se ha dicho que causan autismo y bueno, esto es algo falso porque se lo toma también como algo que es negativo, padecer autismo, y como comentado en programas anteriores, es una manera distinta de ser en este mundo, ¿sí? Y bueno, eso ante todo es el contexto. Después, si fuese así, por ejemplo, todas las personas tendrían autismo porque todas las personas estamos vacunadas y no es así, ¿sí? Entonces, entender esto mismo y entender que esto nace de 1998. Andreas, de Estados Unidos, creo que es médico. Él promovió todo esto en base a unos estudios que hizo. Y bueno, después en 2010 se desmitificó al haber probado que justamente hubo un fraude. Y bueno, es por eso mismo que es falso esto mismo, se desmintió con diferentes intereses y demás que próximamente también podemos ver. Y bueno, justamente entender que lo que genera es justamente es en el momento justo donde los niños reciben muchas vacunas, que es los 2-3 años, cuando nacen, bueno, de antes también, y justamente todo eso lo que va involucrando es que las características del autismo, como vimos anteriormente, desde el año y medio a los 3 años ya podemos tener estos indicios, ¿sí? Y bueno, como eso mismo, lo que no quita que sean dañinas, ¿sí? Lo que no quita eso mismo, ¿por qué? Porque en los últimos años no son las mismas que en los primeros años, y justamente el incrementar aluminio, mercurio, estos elementos hacen que se hayan encontrado también diferentes características y anomalías en el tiempo en distintas personas, ¿sí? Neurotípicas, divergentes, en todo tipo de personas. Y bueno, justamente prestar atención a esto mismo, que es lo que se está vacunando, y bueno, entender esta misma, que básicamente que no lo genere no significa que sea algo positivo en el organismo. Y bueno, ya lo veremos también en próximos programas. Y bueno, entender esta misma. Y bueno, básicamente, si es la primera vez que ves este programa, este canal, bueno, mi nombre es Damián Cárdenas y tengo grado número 1 de autismo, que se le llama funcional, ¿sí? Y bueno, así básicamente es que también te cuento mi experiencia en el canal y poder entender en primera persona qué es como se viven estas características, y bueno, para que otras personas les sea de ayuda en este camino, y bueno, entender todo lo disruptivo y demás que he ido investigando y que te voy compartiendo para que entre todos podamos entender mucho más a las distintas personas que nos cuestan distintos tipos de interacciones. Y bueno, desde ya muchísimas gracias y todos los éxitos, y nos vemos el próximo programa.